Churkin, las consultas sobre las armas químicas en Siria marchan en buen camino. Hollande reitera el apoyo de su país a las bandas terroristas en Siria. Incautar una variedad de armas y municiones en la zona rural de Damasco. El ejército sirio continúa sus tareas y su persecución a las bandas terroristas armadas. Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vitaly Churkin, anunció que las consultas en curso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el texto de la futura resolución de la ONU sobre las armas químicas en Siria van en buen camino. A su vez, el representante británico Marcos Leal Grant subrayó a los periodistas después de la tercera sesión de consultas celebrada ayer por los miembros permanentes del Consejo para discutir una resolución en apoyo al acuerdo ruso-estadounidense sobre las armas químicas en Siria, que las discusiones giran en un entorno constructivo y espero que estamos acercando al éxito. Por último, se espera que la Convención sobre las Armas Químicas celebre el próximo domingo una reunión para ratificar el plan ruso-estadounidense antes mencionado. Cabe mencionar que los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia presentaron el martes pasado un proyecto de resolución sobre las armas químicas de Siria que fue tachado de desequilibrado y hostil por el vicecanciller ruso Gennady Gatilov. Asimismo, es de señalar que una fuente de las Naciones Unidas declaró que se había suprimido todo lo referente a las sanciones o el uso de la fuerza contra Siria en el proyecto de resolución sobre las armas químicas en Siria durante la segunda reunión de los 5 principales miembros permanentes del Consejo de Seguridad que se celebró la noche del miércoles. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, instó a la comunidad internacional a trabajar de forma constructiva para lanzar un diálogo nacional en Siria, reiterando a la vez la disposición de su país de ayudar en facilitar el diálogo entre el gobierno y la oposición. Rouhani, en un artículo publicado en el Washington Post, antes de asistir a la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas a celebrar la próxima semana, manifestó que su país está dispuesto a ayudar y facilitar el diálogo entre el gobierno sirio y la oposición, ya que los pueblos de la región tienen el derecho de determinar su futuro. Brasil y Argentina instaron a la comunidad internacional a continuar sus esfuerzos para alcanzar una solución política del conflicto en Siria. Los cancilleres de Brasil y de Argentina dirigieron un llamado después de su reunión en Buenos Aires para llegar a una solución pacífica de la crisis en Siria sobre la base de las negociaciones. El presidente francés François Hollande reiteró la postura de su país de apoyo a las bandas terroristas armadas en Siria. Hollande afirmó que su país suministrará armas a los grupos terroristas armados en Siria. Señaló que París tomará este paso en un marco ampliado que incluye un conjunto de estados y puede ser objeto de vigilancia, como él decía. En Damasco, las autoridades competentes se incautaron de un almacén de las bandas terroristas armadas en la zona de Bayader Nader en Dareya, donde se encontró un almacén de lanzadores de misiles de fabricación israelí, misiles RPG, municiones, ametralladoras PKC y Kalashnikov, cargas explosivas e improvisadas de diferentes pesos y artefactos explosivos inalámbricos fabricados en Jordania, minas antitanque, prismáticos y grandes cantidades de armas y equipos médicos robados de las clínicas y hospitales públicos.
Una unidad del ejército anunció el hallazgo de un túnel de las bandas terroristas armadas de una longitud de 25 metros cerca de la sede del canal satelital sirio de la educación en el barrio de Barze, donde destruyó 2 ametralladoras antiaéreas. Asimismo, otra unidad liquidó a francotiradores al sudeste de la planta de electricidad en el barrio de Jobar, cerca de la mezquita de Saladín. En las granjas situadas entre las localidades de Sheba y Der al-Asafir, el ejército dejó a decenas de terroristas entre muertos y heridos y destruyó sus armas y municiones que fueron escondidas en uno de sus refugios. Asimismo, destruyó un escondrijo de terroristas junto con las armas y municiones que se encontraban dentro del mismo en la ciudad de Zamalka. En la región de Duma, las Fuerzas Armadas destruyeron un zulo de una banda terrorista en las granjas de Aleya y aniquiló a todos sus miembros. En las ciudades de Hajira y Diabía, el ejército eliminó a un número de terroristas, además de acabar con los miembros de una banda terrorista en Daraya. Por último, en Yabrud se logró liquidar a 2 terroristas del Frente al-Nusra en las proximidades de la plaza de Kuliya. En Homs, una fuente militar informó que unidades del ejército recuperaron la seguridad en las localidades de As-Sultanía, Salam Garbi y Salam Sharqi en el campo de la provincia tras haber eliminado las últimas concentraciones de los terroristas. Según la misma fuente, numerosos terroristas cayeron muertos en los 3 referidos poblados donde se logró la destrucción de una plataforma lanzamisiles, un cañón mortero y vehículos equipados con ametralladoras pesadas, además de incautar 2 cañones mortero y una ametralladora. Unidades de las Fuerzas Armadas destruyeron hoy grandes cantidades de armas y municiones de los terroristas en el campo de Alepo al norte del país y frustraron sus intentos de atacar a los indefensos civiles en las zonas seguras de la ciudad. Según una fuente militar, una unidad del ejército se enfrentó con un grupo terrorista al norte de la mezquita de Khaled bin al-Walid en el barrio de Saladino, logrando matar a 20 terroristas y herir a otros, además de destruir sus armas y municiones. En Hraitán, las fuerzas destruyeron armas y municiones transportadas en un vehículo cerca del lago Jabbul. Eliminaron decenas de terroristas que se encontraban a bordo. A todo ello, en el norte de la localidad de Der Hafer, al norte de la ciudad de Alepo, una unidad del ejército eliminó a los elementos de un grupo armado y destruyó su camión cargado de artefactos explosivos, armas y municiones. 56 soldados y agentes de policía yemenitas perdieron la vida a raíz de 3 atentados terroristas llevados por los miembros de la red terrorista Al-Qaeda al sur del país. Según fuentes militares, el atentado más violento se produjo en la provincia de Shabwa, utilizando un coche bomba que se detonó en un cuartel del ejército, dejando al menos 38 muertos militares encargados de proteger los yacimientos en la región. Asimismo, otro coche bomba se explotó frente a un punto militar en An-Nashima, perteneciente a la misma provincia, dejando al menos 10 soldados muertos. Por otra parte, un tercer ataque terrorista se produjo contra un cuartel del ejército en la zona de Mifa, causando la muerte de 8 policías, según fuentes militares. Una fuente de seguridad iraquí anunció la muerte de 16 personas y la herida de otras 15 en un doble atentado terrorista llevado a cabo a través de 2 artefactos dentro de una mezquita situada al norte de la capital Bagdad durante la oración del viernes. La fuente agregó que el doble atentado se produjo dentro de la mezquita de Mus'ab bin Umair, subrayando que ambos artefactos fueron colocados en 2 aparatos de aire acondicionado y se explotaron a la entrada de los fieles. 2 artefactos explosivos sembrados por los terroristas en la carretera Sheikh Zayed Rafah, localizada al norte del Sinai, se detonaron contra 3 carros blindados del ejército egipcio. Una fuente militar explicó que los 3 carros transportaban soldados pertenecientes al batallón primero de las fuerzas guardafronteras procedentes de la ciudad de Rafah hacia el Arish,
Mientras tanto, el fiscal general ordenó el encarcelamiento de 6 miembros destacados del grupo de la Hermandad Musulmana por el lapso de 15 días en espera de las investigaciones en curso, acusados de participar en cometer asesinatos y manipulación mediática, lo que perjudicará la paz y la seguridad pública, de afiliarse a un grupo terrorista y participar en asesinatos e incitación a cometer crímenes. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Churkin, las consultas sobre las armas químicas en Siria marchan en buen camino. Hollande reitera el apoyo de su país a las bandas terroristas en Siria. Incautar una variedad de armas y municiones en la zona rural de Damasco. El ejército sirio continúa sus tareas y su persecución a las bandas terroristas armadas. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.